Ya.
Fui por agua. Cozy waiting area. Eso me sintió tranquilo.
Entran y no apagan micrófonos. Que haya más dinero.
Ah, sí, bueno, ok. Ahorita no se ven tantos con cámara, pero quizás es porque no ha comenzado. Muy buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Les voy a pedir, permítanme un segundo, les voy a pedir que venga alguien que sepa, que me pueda poner la matrícula, toda la cuadrícula de presentaciones, ¿sabes? Y necesito, Bueno, jóvenes, muy buenos días tengan todos. El día de hoy vamos a revisar, ¿cómo le puedo hacer para revisar las demás personas que están presentando? Jóvenes, vamos a presentar lo que corresponde a expresión clínica de resistencia a la insulina. Vamos a tratar ahorita de que me resuelvan un problema técnico aquí para poder estar viendo a la mayoría de ustedes en cámara. Les pido de favor que todas las personas que están en la audiencia enciendan sus cámaras, como se los comentó el doctor Fernando Lavalle en la introducción del curso, y no que estén exclusivamente escuchando. ¿Quedó claro? Norberto Joel García. Muy bien. Bueno, jóvenes, aquí el punto que pretendo ubicar el día de hoy con ustedes es conocer lo que corresponde a la expresión clínica de la resistencia a la insulina en nuestro cuerpo. También de pasada revisaremos aspectos relacionados, como ya lo vieron ustedes, aquellos que revisaron su clase, de la expresión bioquímica de la resistencia a la insulina. De las personas que están ahorita en la audiencia, ¿alguien me quisiera comentar si consideran que el día de hoy estamos haciendo el diagnóstico de diabetes en un momento correcto u oportuno? ¿Qué piensan? ¿Alguien que quiera participar? Perdón, doctor. Le encargo que levanten, la que clase por favor, les pido de favor que se identifiquen con su nombre, porque de alguna forma no necesariamente aparece todo esto. Buen día, ¿Quién? doctor. Buen día, me llamo Juan Fiscal. Muy bien. Después de la clase de ayer, después de ver el video, usted decía que había mejores maneras de identificar oportunamente la diabetes. Entonces, como se identifica actualmente, yo creo que pues está haciendo mal, porque ya se identifican cuando ya vienen como tal con diabetes y no hay una prevención como tal. ¿Cuándo entonces sería el momento correcto para diagnosticar la diabetes? Bueno, usted comentó que cuando empieza a haber hiperinsulinemia es uno de los momentos, o cuando se observa la acantosis nigricans, ya sea en los dedos o, bueno, o sea, en general la acantosis nigricans. O sea, que hay momentos muchísimo antes o años antes, usted comentó creo que hasta 10 o 15 años, cuando empiezan a tener resistencia a la insulina para antes de hacerse diabéticos. No creo que haya comentado yo eso, doctor Fiscal. Pues, no tengo la menor duda de que yo comenté de que hoy por hoy tenemos nosotros un diagnóstico de la diabetes
en una forma muy tarde, puesto que nuestra definición de diabetes obedece a un momento en donde se eleva la glucosa. No es, el diagnóstico no está fundamentado en la fisiopatología de la enfermedad, sino que está fundamentado en la elevación de la glucosa. Circunstancia que está ocurriendo desde muchos y muchos años atrás. Entonces, definitivamente que no es la elevación de la glucosa el momento oportuno que tenemos para diagnosticar este problema. Y por muchos años se ha dicho que el diagnóstico de la diabetes ocurre 6 o 10 años atrás. Sin embargo, nosotros sabemos que el diagnóstico o la elevación de la glucosa en una forma relativamente asintomática puede estar desde algunos 6 o más años antes del momento en que detectamos la elevación de la glucosa en el laboratorio. Les voy a pedir de favor, creo que el doctor Fernando Lavalle fue sumamente claro en que todas las personas que están entrando a clases, si no vamos a tener que tomar una decisión, nada más se están distrayendo, tienen que encender su cámara. Les pido por favor que lo hagan para estar pendiente y yo poder señalar a qué persona puede participar en el grupo. Entonces, hablar de 6 o 10 años antes, como lo dice el doctor Fiscal, es hablar exclusivamente de un momento en donde nada más se está detectando la misma normalidad que detectamos 6 o 10 años antes, pero 6 años antes del problema. ¿Sí le queda claro, doctor Fiscal? El criterio sigue siendo el mismo y el de elevación de la glucosa. Todo mundo sabemos que para el momento que nosotros diagnosticamos una persona con diabetes, tiene ya 6 a 10 años de estar elevada su glucosa postprandial o su glucosa en algunos momentos durante el día. Lo cual obviamente que no es la circunstancia o el escenario todavía oportuno. ¿Qué es? Yo les pregunto a todo el grupo, ¿cuál sería ese momento ideal? ¿El momento ideal es cuando se eleva la glucosa? No. Buenos días, doctor. Nada más mencionen su nombre si son tan amables. Lía Loredo. ¿Sí? Bueno, como comentaba en el video, el primer signo que podíamos detectar sería la acantosis nigricans, que sería un signo temprano de lo que es la resistencia a la insulina, y este sería como el momento adecuado para poder atrasar la que es la aparición de la diabetes mellitus. Creo que utilizan términos inapropiados totalmente. Definitivamente que la acantosis nigricans es un dato de expresión clínica de la resistencia a la insulina. Sin embargo, a donde pretendería que llegáramos el día de hoy es que comentáramos cómo cualquier dato de expresión clínica de la resistencia a la insulina, la primera normalidad fisiopatológica que ocurre en una persona con diabetes tipo 2, desde que se exprese, estaríamos en un momento apropiado para saber que esa persona está en un alto riesgo de desarrollar diabetes y poder hacer las intervenciones necesarias, 20, 30 años o en el momento que fuera, para diagnosticar, para evitar el desarrollo de la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a mi Sí, ¿Qué le pasa? Les pido, Pero alguien que por favor le pueda dar una rechita. les pido que apaguen sus micrófonos si son tan amables. Ay, rápido, ¿por qué estás farro? Eso es la educación digital, jóvenes. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar la clase. Ahora, después de haber señalado esto, este es el objetivo por el que desde hace un semestre o un año, nosotros decidimos incorporar este tema en la presentación de ustedes, puesto que sabemos que por inercia clínica, no es más que
hacer lo mismo que hacemos todos los días. Hemos estado peleándonos si el valor de glucosa que requerimos para el diagnóstico de esta enfermedad es cuando está en 140 o cuando está en 126 o cuando está en lo que ustedes quieran. Es probable que pronto vaya a cambiar a una cifra más baja. Sin embargo, sabemos nosotros que el momento ideal para el diagnóstico de la diabetes debería de ser no el momento en que se eleva la glucosa, sino el momento en que aparecen las primeras anormalidades fisiopatológicas. Y ese concepto, jóvenes, que incluso se los estoy pasando sin poner ninguna diapositiva, es el aspecto más importante de la reunión del día de hoy. Al final del día de hoy les voy a poner un caso de una persona que les puedo asegurar que hay más de 10 alumnos ahorita míos, alumnos de este grupo, que están en esa circunstancia y que lamentablemente se están esperando a que tengan 40 años para tener diabetes. En ese momento, la posibilidad que tendremos de evitarle complicaciones y problemas realmente está muy, pero muy disminuida. Y por más millones que se gasten de dólares o trillones de dólares en los Estados Unidos, nos daremos cuenta que realmente lo que vamos a modificar en ese paciente realmente ya es en un momento dado muy tardío. Es como si quisiéramos, no es lo mismo, no lo interpreten mal, como si quisiéramos empezar a tratar una neoplasia maligna cuando ya tiene extensión en todas partes de nuestro cuerpo. Si fisiopatológicamente entendiéramos que 30 años antes estaba ocurriendo algo, el trabajar sobre esa anormalidad fisiopatológica seguramente nos llevaría a un mucho mejor resultado que esperarnos a que la persona tenga metástasis o una distribución de su enfermedad maligna por todo su cuerpo para empezar a hacer su trabajo. ¿De acuerdo? Con este concepto como forma general, quisiera empezar la reunión del día de hoy con ustedes, preguntándoles si tienen alguna duda con respecto al video que hayan revisado algunos de ustedes el día de ayer. ¿Alguna duda? Doctor, buenos días. Grecia Espín. Yo nada más tengo una duda, tal vez un poco fuera de lugar, pero quería saber si usted sabe si en algún lugar se está trabajando para algún fármaco para combatir directamente la resistencia a la insulina y no la hiperglucemia como tal. Tenemos casi 60 y tantos años de que tenemos disponible un medicamento y que trabaja sobre la resistencia a la insulina, y ese medicamento se llama metformina, doctor, y mañana lo veremos. Tenemos alrededor de 20 años que tenemos otro grupo de medicamentos que se llaman las tiazolidinedionas, que también trabajan sobre la resistencia a la insulina. El problema no son los medicamentos, el problema es nuestra definición de diabetes. Que para diagnosticar diabetes, ya se los dijeron ustedes en clases anteriores, ¿qué es lo que les dijeron? ¿Cómo se diagnostica que alguien tiene diabetes? ¿Alguien me quiere comentar? Yo, Camila Vázquez. Sí, Camila. Pues está basado en los niveles de glucosa, pero en la resistencia a la insulina, los niveles de glucosa se van a encontrar normales. ¿Por qué? Porque el páncreas va a estar trabajando de más. A ver, no entendí lo que dijo usted, doctora, dispénseme. El diagnóstico de diabetes, no de más feria de la que le estoy pidiendo. El diagnóstico que yo le estoy hablando de que diabetes es una enfermedad que el día de hoy, para que no se enreden, este tema que les estamos dando es un tema que ustedes en unos 10 años más lo van a poder analizar muy claramente y probablemente hasta cambie la definición de esta enfermedad. Sin embargo, eso no sería el día de hoy. Entonces, el punto central es que diagnosticar diabetes, es decir, que una persona tiene una glucosa en ayuno por arriba de 126 o que tiene una glucosa arriba de 200 más síndrome diabético
o que tiene una glucosa arriba de 200 en una curva de tolerancia a la glucosa, o una elevación de su hemoglobina glucosilada. Si usted ve a qué me refiero, todo está centrado en la elevación de la glucosa en una forma transitoria o en una forma permanente, ¿de acuerdo? O sea, transitoria durante una curva de tolerancia a la glucosa o permanente en un momento dado por una hemoglobina glucosilada. Y hoy así se diagnostica la diabetes. Así se diagnostica la diabetes, fundamentado y basado en la elevación de la glucosa. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que tendremos que esperar a que ocurra es que entendamos que en esa forma la enfermedad la estamos diagnosticando en una forma muy tardía y que tendremos que modificar nuestros criterios diagnósticos. No como pregunta la doctora, creo que Grecia me comentó, o como comenta pues es que no se nos ha ocurrido trabajar sobre la resistencia a la insulina. No, pues claro que se nos ha ocurrido a algunos. Y claro que estamos hablando y hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Sin embargo, el problema es que el médico está esperando que la glucosa se eleve a más de 126 en ayuno para empezar a tratar a la persona. Mientras estemos pensando en esa forma, estamos atendiendo a las personas con diabetes 30 años después o 40 de cuando empezó el problema. Y es aquí donde yo quiero señalar o enfatizar que si ustedes dicen, voy a hacer una campaña para diagnosticar la diabetes, ¿qué es lo que van a pasar? Se preparan con tirillas de glucosa, con un glucómetro, y están esperando que salga con alguien con una glucosa arriba de 200 para mandarlo al laboratorio a confirmar su diagnóstico. ¿Se fijan cómo el problema no es más que simplemente que el diagnóstico lo estamos retrasando? Es como si dijéramos que la elevación del colesterol la vamos a empezar a diagnosticar cuando alguien ya tuvo un infarto, o como yo les dije, o un cáncer cuando la persona ya tiene metástasis. Tenemos que entender la enfermedad y con todo lo que hoy entendemos de esta enfermedad, que lo vamos a ver el día de mañana, entenderemos que estamos trabajando en un momento tarde. No que no tengamos opciones de tratamiento. Está la metformina desde hace 60 años. Está el ejercicio desde toda la vida. Están los cuidados de alimentación desde siempre. Está reducir el peso como siempre lo ha estado disponible para la población. Están los glitazonas también. ¿Cuál es el problema? Que estamos esperando que alguien tenga elevación de la glucosa para decirle que tiene diabetes. ¿Quedó ya más claro el concepto? Eso espero. Muy bien. Y es por eso que esta reunión del día de hoy con ustedes he decidido nombrarla como que el real enemigo a tratar no es la elevación de la glucosa, sino que es la resistencia a la insulina. Y así fue como, ahorita lo verán y lo vieron ustedes, los que revisaron el video, como una carta que escribimos para una revista internacional que se llama Diabetes Therapy, realmente habla perfectamente de la resistencia a la insulina, el real enemigo a tratar, no la elevación de la glucosa. La elevación de la glucosa, pues claro que es un elemento que hay que regular cuando ya el paciente te llega con elevación de la glucosa. Pero muchos años antes pudimos haber trabajado sobre otros aspectos. Primero que todo, quisiera preguntarles una pregunta muy kinder para todos, que es si la diabetes es una enfermedad importante. ¿Alguien que me quiera señalar una o dos razones por las que si es cierto o no que la diabetes es una enfermedad importante? ¿Alguien que me quiera contestar de los 400 alumnos? Yo, doctor, Juan Barcelata. Nada más, imagínense que si yo les preguntara, no lo puedo hacer el día de hoy a través de este medio, pero si yo les dijera, levanten la mano aquí los que tienen papá, mamá, abuelos o tíos sanguíneos o consanguíneos con diabetes, les puedo asegurar que la mitad del grupo levantaría la mano. Yo les pregunto que si yo les digo coccidioidomicosis o les digo una neoplasia o les digo un problema de otro tipo, como lo que ustedes me quieran poner, si van a levantar la mano la mitad del grupo para que se den cuenta que no es así. ¿De acuerdo? Entonces, ya desde ahí empieza un problema. ¿Quién me quiere comentar
¿Quién se iba a animar a comentarme la razón por la que la diabetes es una enfermedad importante? Yo, doctor, Juan Barcelata. Juan, ¿sí? Muy Así bien. es. Pues bueno, en el video de ayer comentaba que pues la diabetes es una enfermedad muy importante porque ocupa el 6º lugar en México. O sea, México es el 6º lugar en diabetes mellitus. Y pues, para empezar, eso ya es una cifra que pues es bastante importante y que es... No, a ver, doctor Barcelata, no entendí su dato epidemiológico que dijo. La diabetes es el 6º lugar en México, ¿es lo que dijo ahorita usted? Así es. La diabetes mellitus 2, tipo 2, ocupa el 6º lugar en México. ¿El 6º lugar en qué? ¿En qué? ¿En consultas? ¿En internamientos? ¿En preguntas en su examen? ¿En qué ocupa la diabetes el 6º lugar? Pues, bueno, tengo aquí entendido y escrito que ocupa el 6º lugar en cuanto a incidencia de la enfermedad en México. No, doctor, no. En cuanto a muerte, doctor. Es la 6ª causa de muerte en nuestro país. Pero la diabetes hoy es, con mucho de nuestro estado, de las primeras 3 causas de muerte. En nuestro país es la primera causa de muerte junto con las enfermedades cardiovasculares. Doctor, pues si no necesitamos mucho. 1 de cada 3 regiomontanos mayores de 30 años de edad tiene diabetes tipo 2. ¿Cómo la ve? 1 de cada 3. Ahorita salgas a la calle, doctor, cuente 3 personas y ya les puedo asegurar que 1, mayores de 30 años, 1 tiene diabetes tipo 2. Ok, eso es nada más para que se tome una idea. Y bueno, en el video, que yo les sugeriría que las clases no se concreten a los videos, jóvenes. Están hablando de una enfermedad que van a ver ustedes indiscutiblemente el primer día que ustedes sean médicos. De una enfermedad en donde ustedes tienen familiares con este problema. Y de una enfermedad en donde son, en el mejor de los libros para ustedes, que podría ser Harrison, Cecil, cualquiera de esos libros de medicina interna, no son más que 30 páginas. Si ustedes quieren estar bien preparados en este problema, pues no hablen de un video. Creo que pueden tratar de utilizar otras fuentes de información extra, aparte de lo que es estar 40 minutos escuchando un video. Se los digo en buen plan, se los digo como algo que simplemente les garantizo que algún buen número de ustedes va a enfrentar en los siguientes 10 años como problema de salud. Muy bien, entonces la mejor forma, nada más para que nos tomemos una idea, para cuando terminemos esta clase, en el mundo ya se diagnosticaron 38 casos nuevos de diabetes. Para cuando terminemos esta clase, ya falleció al menos 1 persona con diabetes en nuestro país y así sucesivamente. Y de repente estamos mareados con el COVID o con el tsunami o con la violencia familiar o con la violencia y las muertes que hay. Sin embargo, quiero que sepan que la diabetes mata mucho más gente en el mundo que lo que a veces matan todos este tipo otros de problemática que también hay que afrontar y también hay que resolver. Pero la diabetes pasa por ser una enfermedad razonablemente silenciosa a ser una enfermedad que la atacamos hasta que ya están todas sus complicaciones presentes. Entonces, ¿es una enfermedad importante? Sí. Para que se tome una idea, doctor Barcelata, si mal no recuerdo, muy bien. Imagínense que estamos hablando de que hay 10 millones de personas en nuestro país, alrededor de 12, pero cuando menos 10 millones de personas con diabetes tipo 2, sin considerar prediabetes, sin considerar otras comorbilidades, ¿ok? Ahora quiero que me contesten si la obesidad es una enfermedad importante. ¿Quién me lo quiere contestar? Buenos días, doctor. Juan Orozco. ¿Sí? Sí, definitivamente sí. Pues forma parte del síndrome metabólico y es un mayor predisponente a desarrollar la diabetes. Pero ¿qué tan importante será? Hombre, se me hace que la obesidad es bien rara, ¿no? No, es muy común.
Muy común. Sí. ¿Qué tan común, doctor? No tengo la verdad aquí algún dato, pero... Disculpe, doctor. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que es importante, checando el boletín epidemiológico, ahorita de la semana 35, muestran que hasta la semana 35 hay 465,000 casos acumulados de obesidad. Entonces, yo creo que esa es la principal importancia, que muchos la padecen. ¿Eso es en el mundo o es en México o es en Nuevo León? Aquí en México. En México. Hasta la semana 35. ¿Y eso será mucho o será poco, doctor? Son muchos casos. Son muchos creo casos. Pero dígamelo más claro, porque no me queda muy claro. Pues sí, o sea, yo todavía creo que estoy enredado si será una enfermedad importante o no. Pues es una enfermedad importante por la cantidad y el número de casos. Y por ¿Más importante que la diabetes? Sí, porque puede predecir, puede precedir a la diabetes. ¿Puede? Sí, o sea, la obesidad está directamente relacionada con el desarrollo de diabetes y otras enfermedades. Entonces, claro que es importante. Pues por la ello. precede si nosotros usamos el diagnóstico. Fíjese bien lo que le voy a decir, doctor. Y si terminando esta clase se va a dar cuenta de lo equivocado de lo que está diciendo. La obesidad precede a la diabetes si usted considera como definición la elevación de la glucosa. Si usted considera la resistencia a la insulina, hoy le voy a demostrar que la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria incluso están presentes antes del desarrollo de la obesidad. Y si esto pudiera ser la causa de la obesidad o no, todavía es un tema de controversia. Pero bueno, si yo lo quisiera, estoy de acuerdo con sus 465,000 casos, pero para que nos explique más claro, entre sobrepeso y obesidad, si usted sale a la calle, de cada 3 personas adultas que usted encuentre en México, en la parte que usted quiera de toda nuestra geografía, 2 de cada 3 tendrán sobrepeso u obesidad. Ándele, estamos hablando de que 1 de cada 3 tiene diabetes, 2 de cada 3 tienen sobrepeso u obesidad. Si los separamos nosotros, más o menos un 30%, o sea, 3 de cada 10 tendrían 3 de cada 10 obesidad y los otros 4 tendrían sobrepeso. Y realmente de peso normal usted tendría solo 3 de cada 10. O sea, ya son minoría los normales, ya les ganamos. ¿Ok? Ya el sobrepeso y la obesidad, si lo lleváramos a votación, a una consulta popular, le ganamos totalmente, definitivamente a los sujetos normales. ¿Quedó claro, doctor Alan? Doctor Sí, doctor, Alan, ¿sí quedó gracias. claro? Muy bien, entonces Sí, sabemos que 1 de cada 3 adultos tienen diabetes, sabemos que 2 de cada 3 adultos tienen obesidad o sobrepeso. Esto significa, imagínese, doctor, que si tiene 50 millones de mexicanos adultos, estamos hablando más o menos que 30 millones tienen sobrepeso o obesidad y 10 millones o 12 tienen diabetes. Imagínense que si yo tuviera que estudiar 2 enfermedades en una forma meticulosa y cuidadosa en una escuela de medicina, serían obesidad y serían, cuando menos, obesidad y diabetes. Pero aparte, ahora le pregunto si la elevación de colesterol y triglicéridos es una enfermedad importante. ¿Quién me lo quiere contestar? Doctor Norberto. Aquí estoy. Sí, ya lo vi, doctor. Muy bien. Dígame usted si la dislipidemia es una enfermedad importante. Entendiendo por dislipidemia la elevación del colesterol total o la elevación del colesterol LDL, la elevación de los triglicéridos o la disminución del colesterol HDL. Pues sí, sí es importante también. Entra en el síndrome metabólico y también es una enfermedad muy común en México. ¿Qué tan común, doctor? No tengo el dato. No tiene el dato. Muy bien. 2 de cada 10 personas en nuestro país adultas van a tener dislipidemia. Entre 2 y 3, alrededor de 25
de la población. ¿Se imaginan, jóvenes? Y todas estas enfermedades están en el temario de la asignatura que se llama endocrinología, y no he terminado. ¿Sí me explico? Todavía está la hipertensión y la osteoporosis. De tal forma que prácticamente en una asignatura de su carrera van a ver ustedes las enfermedades o prepararse ustedes para las enfermedades que van a estar presentes en 7 u 8 o 9 de cada 10 adultos mexicanos, ¿ok? La hipertensión arterial es una enfermedad importante, ya la contesto por ustedes. 30% de los mexicanos adultos tienen hipertensión. Entonces, ahora sí que estamos del cocol de enfermos, jóvenes. 30% con hipertensión, 25% con dislipidemia, 70% con obesidad o sobrepeso, 30% con diabetes, de los cuales la mitad saben que tienen la enfermedad y la otra mitad ni siquiera sabe que lo tiene, pero ahí anda caminando con eso, entendiendo por diabetes la enfermedad de la glucosa, no la enfermedad de la resistencia a la insulina. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el impacto de estas enfermedades en un país como México? Pues se chupan todo el presupuesto en salud. Ahorita el COVID obviamente que está menguando esto, porque obviamente que lo podemos retrasar para el año siguiente, pero sabemos claramente que todas estas enfermedades pues realmente acaban con el presupuesto de las enfermedades crónico-degenerativas que afectan a nuestra población. Y bueno, jóvenes, pues tener estas 5 enfermedades con esta altísima prevalencia nos pone en tener una sociedad adulta económicamente activa, enferma, con invalidez, con morbilidad, con mortalidad, con una carga emocional para el resto de la familia, etc. Por consecuencia, realmente es un impacto extraordinariamente importante. Muy bien, en días anteriores ustedes han revisado, o si no lo van a revisar en estos días, lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, como ustedes lo han revisado, no es más que una expresión clínica tardía de todas las expresiones clínicas de la resistencia a la insulina. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que a alguien le dices que tienes el síndrome metabólico cuando tiene obesidad, hipertensión, diabetes, dislipidemia y un aumento en el riesgo cardiovascular. O sea, que el síndrome metabólico, síndrome de Revenge o síndrome de resistencia a la insulina no viene más que a fortalecer el diagnóstico tardío de enfermedades con una alta morbilidad, mortalidad y costo e incapacidad laboral para nuestro país. O sea, que integrar el síndrome metabólico no es algo que nos va a permitir adelantar nuestro diagnóstico de diabetes. ¿Sí queda claro? Jóvenes, créanme que para mí me sentiría muy satisfecho, muy contento de que hoy vieran ustedes estas enfermedades como enfermedades que las estamos detectando en una forma muy tardía. Y que por consecuencia lo que hagamos en ese momento, pues hay que hacerlo. No hay duda que si hoy estoy diagnosticando la hipertensión a un adulto, o diabetes, o obesidad, o lo que ustedes gusten, dislipidemia, pues hay que trabajar con él. Pero definitivamente que seguramente hubiera obtenido mucho mejor resultado si hubiera trabajado 20 o 30 años antes en él. Lo digo muchas veces, pero créanme que espero que les dure unos 20 años este conocimiento en la cabeza. Muy bien. ¿Cuál es el valor que tiene integrar todos estos diagnósticos de diabetes, obesidad en el síndrome metabólico? Pues realmente es nada más como que decirte, oye, tienes un alto riesgo de morirte en los siguientes años. Y pues vamos a echarle mucho dinero para realmente tratar de controlarte de todas estas enfermedades. ¿Qué efecto preventivo tiene realmente integrar el síndrome metabólico? Muy bajo. Por consecuencia, ya tratando de girar un poco las cosas, ¿qué evento fisiopatológico es común
para la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia y para el síndrome metabólico. ¿Qué es lo que está atrás de él? Doctora Melissa Flores. Hola doctor, buenos días. Días. ¿La resistencia a la insulina pudiera estar detrás de todo esto? Exactamente, resistencia a la insulina. Y yo le pregunto, oiga doctora, ¿y esa resistencia a la insulina, qué es la resistencia a la insulina? Pues es el aumento de la formación de insulina por las células beta para compensar los niveles elevados de glucosa. Elevados de glucosa. O sea que a mí, yo tengo resistencia a la insulina hasta que se eleva la glucosa. Bueno, no necesariamente, o sea, la resistencia pudiera ya estar ahí aunque la glucosa sea normal. Entonces, Pero ¿qué es la resistencia a la insulina? es la necesidad de mayor insulina para el aprovechamiento de la glucosa por la célula. Eso se llama hiperinsulinemia compensatoria, pero eso no es resistencia a la insulina. Doctor. ¿Qué es resistencia a la insulina? Pues es la pérdida del efecto fisiológico normal de la insulina en el hígado, en el músculo, en la grasa, en todos los tejidos del cuerpo donde haya un receptor. Cuando llegue la insulina, se junta y resulta ser que no ocurre lo que debe ocurrir. Eso es resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Cuando usted tiene resistencia a la insulina en el hígado, el músculo y la grasa, ¿qué ocurre? Pues llega la insulina, se pega al receptor, quiere meter la glucosa a las células para estimular la producción de glucógeno y almacenarlo. ¿Y qué cree que ocurre? Pues no ocurre eso. Entonces, como no ocurre eso, se quiere empezar a elevar la glucosa en la sangre. Pero entonces nuestro organismo dice, compenso aumentando la producción de insulina. Y vas a ver que produciendo el doble de insulina, sí voy a conseguir vencer esa resistencia y evitar que se eleve la glucosa. ¿Quedó claro, doctora? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, resistencia a la insulina no es el fenómeno que ocurre de elevación de la insulina cuando se eleva la glucosa. No, ya cuando se elevó la glucosa, ya estamos hablando de diabetes. Sino que resistencia a la insulina es la pérdida del efecto fisiológico normal que tiene la insulina en cualquier receptor de todo el cuerpo humano. Acuérdense que la insulina es un factor de crecimiento de tal forma que encontramos receptores prácticamente en todas partes de nuestro cuerpo. Y por consecuencia en todas partes puede haber resistencia. Sin embargo, lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran ver, la resistencia a la insulina no es un fenómeno necesariamente universal en todas partes de nuestro cuerpo, sino que ocurre más en unos órganos que en otros. Y cuando ocurre esto en el hígado, el músculo y la grasa, lo que ocurre es de que simplemente no se mete la glucosa a nuestro cuerpo y al hígado, al músculo y la grasa, y entonces lo que hace la comunicación del hígado con el páncreas, es decir, manda más insulina para que no se eleve la glucosa. ¿Volvió a quedar claro para todos qué es resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina siempre se había dicho que está muchos años antes de que ocurra la diabetes. Ya el doctor Fiscal hace un rato había comentado con claridad cómo 6 a 10 años antes de que le decimos a alguien que tiene diabetes, ya estaba alta su glucosa. Pero quiere decir que para cuando se eleva la glucosa, quiere decir que nuestro organismo ya no tiene capacidad de vencer esa hiperinsulinemia compensatoria. ¿Quedó claro? Sino que la resistencia a la insulina está muchos años antes, doctor Fiscal. 20 años antes, no más que por muchos años, nuestro cuerpo, que está sobradamente bien fabricado, tiene la capacidad de compensar esa resistencia a la insulina y a través de hiperinsulinemia compensatoria puede conseguir perfectamente que no se eleve la glucosa, aunque los niveles de insulina estén elevados. Lo digo muchas veces, jóvenes, siento como que estoy repite y repite y repite, pero me quisiera estar bien seguro que lo que estoy señalando en esta discusión con ustedes quede totalmente claro, no que quede como que esto
ocurre hasta que nos eleve la glucosa o etcétera. Realmente la resistencia a la insulina está presente, como se los voy a mostrar el día de hoy. Imagínense, en 3 de cada 10 niños menores de 2 años. Ya desde ese momento nosotros podemos y tenemos forma clínica de poder diagnosticar este padecimiento. ¿Cuáles son las manifestaciones tempranas que ocurre de la resistencia a la insulina? Porque las manifestaciones tardías pues son las del síndrome metabólico. Diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia y aumento en el riesgo cardiovascular. Esas serían las manifestaciones tardías. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos por las manifestaciones tempranas. Doctora Patricia Castillo, ¿qué son, díganme usted, cuáles son las manifestaciones tempranas, doctora? Está la obesidad, acantosis nigricans. Pues la obesidad tiene que ser en forma androide. También se encuentra otras. Yes. Síndrome del ovario poliquístico, NASH. ¿Qué es NASH, doctora? La esteatohepatitis alcohólica. No alcohólica. No alcohólica. Hígado graso, perdón. El hígado graso. Alopecia androgénica. La alopecia androgenética. La queratosis pilaris, etc. Muy bien. Todas estas son manifestaciones más tempranas. El ovario poliquístico desde 1991, los estudios de Andrea Dunaef y de Rogerio Lobo claramente mostraron que las mujeres obesas y delgadas con ovario poliquístico tenían resistencia a la insulina. Y años después se pudo demostrar cómo el manejo de la resistencia a la insulina en estas pacientes permitía evitar la evolución de esta enfermedad. Y que en vez de tener que andar quitando cuñas en los ovarios y andar haciendo muchas cosas ginecológicas, un manejo endocrinológico y metabólico de esta enfermedad permitía controlar el ovario poliquístico. En el año 2009, profesores del servicio de endocrinología aquí del Hospital Universitario, se los puedo demostrar claramente, demostramos por primera vez ante el mundo que la calvicie en gente joven es una expresión clínica de resistencia a la insulina y que estar calvo o tener alopecia androgenética era un factor casi tan importante como tener obesidad para indicar la presencia o no de resistencia a la insulina. Acantosis nigricans ha sido reconocido como un estado de resistencia a la insulina en los últimos 25 o 30 años. Sin embargo, el valor que tiene la presencia de acantosis en los nudillos fue propuesto por profesores aquí de su hospital, de su facultad, hace alrededor de unos 9 o 10 años, en donde pudimos demostrar que la acantosis nigricans es un signo clínico muy temprano de resistencia a la insulina y mucho más prevalente, y que en vez de andar buscando la acantosis en el cuello o en la axila o en las ingles o en el ombligo o donde quiera, podríamos buscarlo en un lugar tan sencillo como las manos y ser un signo aparte de muy prevalente, pues muy económico, no cuesta nada más que ver las manos para saber si alguien tiene resistencia a la insulina. Y bueno, desde entonces hemos estado trabajando en esta área. Ya la obesidad es un signo más tardío, aunque vemos obesidad infantil, pero también es un dato de resistencia a la insulina. En aquel estudio inicial realizado hace cerca de unos 8 o 9 años, se pudo encontrar claramente cómo la resistencia a la insulina estaba presente en un buen número de sujetos con peso normal. Y eso es muy interesante por lo que comentaba algún compañero de ustedes,
que decía como que la obesidad lleva resistencia a la insulina, pues fíjense que yo ya no estaría tan claro. Hoy por hoy no tenemos toda la evidencia para decirlo en contra de eso, pero sí al menos hay cierta evidencia que ha sido propuesta por nosotros y por algunos grupos en el mundo, de que la resistencia a la insulina con hiperinsulinemia compensatoria antecede el desarrollo de obesidad. Lo otro, como ya lo señaló la doctora Patricia, es la resistencia, perdón, es el NASH o esteatohepatitis no alcohólica o enfermedad hepática grasa, con todo su espectro de enfermedad que hay, desde la enfermedad por hígado graso, en donde nada más se deposita graso, hasta la esteatohepatitis o la inflamación hepática por la grasa. Y finalmente la queratosis pilaris. Queratosis pilaris no son más que esos como granitos o sarpullido que ocurren en las porciones laterales de los brazos, cercano a la región, a la inserción del deltoides, a medio brazo, en la parte externa, en muchos hombres y mujeres, más mujeres, y que es un dato de resistencia a la insulina. Muy bien, y finalmente quiero decirles que también en forma temprana, la preeclampsia y la diabetes mellitus gestacional son también manifestaciones tempranas de resistencia a la insulina. Y es por eso que desde hace más de 30 años, algunos estudios por O'Sullivan y Mahan decían que la mitad de las personas que tenían diabetes gestacional iban a desarrollar diabetes en los siguientes 10 años. Pues claro, porque es una manifestación de resistencia a la insulina, ya no tan temprana, porque bueno, lo habitual es un embarazo entre los 20 y los 30, y por consecuencia, bueno, pues 10 años después, entre los 30 y 40, aparecerá la diabetes en los pacientes. Sin embargo, ahora sabemos que la diabetes gestacional es otra forma de diagnosticar también en el camino antes de la elevación de la glucosa a una persona que está en un alto riesgo de padecer este padecimiento. ¿Vamos claro hasta aquí, jóvenes, o hay alguien que tenga alguna duda? ¿Todo bien? Nada más para que me quede un poco más claro. Entonces, la resistencia a la insulina es la que provoca una intolerancia a la glucosa y por eso se produce una hiperinsulinemia compensatoria. ¿O son dos procesos? No, doctora, distintos? no. La resistencia a la insulina es un fenómeno fisiológico en donde el hígado, el músculo y la grasa pierden su efecto fisiológico normal. En ese momento, usted todavía no tiene ningún trastorno en la homeostasis de la glucosa. Su glucosa es normal. Y es más, eso cuando menos es 15, 20 años antes, doctora. Okay. Antes de que se eleve la glucosa. En una curva de tolerancia a la glucosa o donde usted quiera. En ese momento su organismo inmediatamente dice, aumenta la producción de insulina, porque ¿qué pasaría si usted tiene resistencia a la insulina y su páncreas no se le ocurre aumentar la producción de insulina? Pues entonces sí se le va a elevar la glucosa. Pero como nuestro organismo está muy bien hecho, siempre aumenta la producción de insulina y compensa el defecto. ¿Sí me explico? Haga de cuenta que dijera, bueno, con una persona no puedo cargar estos 70 kilos, pero con 3 sí lo puedo hacer. Eso es lo que hace el páncreas. Si en un momento dado no aumentar a 3 personas, ayudarle a eso, pues no puede mantener normal la glucosa. Pero si en un momento aumenta su producción, pues sí puede levantar esos 70 kilos. Sí puede mantener normal la glucosa. ¿Cuándo es cuando se va a elevar la glucosa? Cuando su organismo le dice, ahora tienes que levantar estos 90 kilos. La resistencia está mucho más complicada. Y tienes que ayudarte de 10 personas. Y usted le dice, nada más puedo tener 8 personas que me ayuden. En ese momento, ya la producción de insulina para compensar su resistencia a la insulina no es suficiente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se eleva la glucosa postprandial. Con el tiempo se va deteriorando su reserva pancreática funcional, capaz de productora de insulina, y ahora dice, ya no puedo producir ni siquiera 8, ahora ya nada más puedo producir 7. Ah, muy bien, pues entonces ahora se te va a elevar la glucosa postprandial y también la glucosa en ayuno. ¿De acuerdo, doctora? Oye, pues fíjate que se me está dañando más todavía la función
porque la misma elevación de la glucosa por glucotoxicidad, como les explicaron en estos días, va dañando la reserva pancreática funcional. Ya nada más puedo producir 5 veces más. Ah, muy bien, pues ya se te va a elevar la glucosa en ayuno a un valor arriba de 200, por poner un ejemplo. ¿Sí le quedó claro, doctora Citaldi? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, estas serían las manifestaciones tempranas. Por consecuencia, cada vez que usted vean una persona con ovario poliquístico, una persona con alopecia joven de menos de 30 años, alguien con acantosis nigricans, con obesidad, con NASH o con queratosis pilaris, están viendo una persona que tiene resistencia a la insulina y está en un alto riesgo de padecer esta enfermedad. Ese concepto para un médico clínico es fundamental. Que cada vez que vea estos padecimientos enfrente, no diga, bueno, está gordito, pero su glucosa está bien y su presión está muy bien. Pues ahorita, pero vas a ver en unos años más. ¿Ok? O no digamos, tiene acantosis o tiene alopecia, bueno, pues que se trasplante cabello. Claro que le pueden poner cabello, se le va a volver a caer, porque obviamente la resistencia a la insulina se va a encargar de que pierda ese cabello. Muy bien. De todas estas manifestaciones que les he puesto aquí, ¿cuál creen que puede ocurrir en una edad más temprana? Los ovarios poliquísticos no pueden ocurrir antes de los 12, 14 años de edad, cuando una mujer inicia sus menstruaciones. La alopecia androgenética ocurre entre los 20 y los 30. El NASH, todavía no hay estudios, los estamos empezando a hacer, a ver si desde edades muy tempranas, antes de los 10 años, ya existe. La queratosis pilaris por ahí de los 12, 15 años de edad, 17 años. Pero bueno, nosotros nos cuestionamos si la acantosis nigricans podía estar presente desde etapas muy tempranas. Y claro, jóvenes, que así lo fue. ¿De acuerdo? La acantosis nigricans es hoy por hoy, ojalá en un día más adelante podamos diagnosticarlo desde inútero o al nacimiento, pero hoy por hoy al menos podemos estar bastante claros de que una persona con estas manifestaciones está a 1, 2 o 3 décadas antes de desarrollar diabetes, síndrome metabólico, vamos a decirlo así. Aquí está el ovario poliquístico, aquí está la publicación del año 2009, donde demostramos que la alopecia androgenética es un estado de resistencia a la insulina en varones jóvenes. Aquí lo podemos ver, gente joven con esa calvicie. Claramente en el año 2009 propusimos que la alopecia androgenética en varones jóvenes debe alertarnos ante un hecho de una resistencia a la insulina y por consecuencia a un riesgo mayor en la vida más adelante de desarrollar hipertensión, diabetes y dislipidemia. Muy bien, aquí ven acantosis nigricans, la ven en el cuello, la ven en la nuca, lo ven aquí en la nuca, en la axila, aquí lo ven en la axila, aquí también lo ven en la axila, en el ombligo, en las manos. Aquí yo les puedo asegurar que ustedes levanten las manos, digo, no que la levanten la mano en el grupo, pero levanten y vean sus manos y la mitad del grupo que está ahorita tomando clase tiene resistencia a la insulina. Más o menos un 50% de ustedes tienen las manos en un grado más leve que esto que estoy proyectando aquí. Algunos igual, algunos más intenso, pero la mayoría un poquito más leve, pero sí tienen la mitad de acantosis nigricans. En esta forma, aquí está en un grado más leve, aquí lo ven en un grado más leve, en alguien con hígado graso y con obesidad, él ya tiene un síndrome metabólico, y pues ya lo estamos viendo a los 35 años de edad, y de hecho ya tuvo una pancreatitis por hipertrigliceridemia. Aquí lo vemos, obesidad, acantosis nigricans, ya tuvo diabetes gestacional. Es cuestión de tiempo, nada más para que aparezca esto. Aquí vemos compañeros de ustedes, los hemos mandado a endocrinología a hacerle fibroescanes que han aumentado de peso en años recientes y resulta ser que salen ya con un hígado graso, inclusive en niveles presirróticos como en este caso, que ya a los 18 años de edad empiezan a tener
manifestaciones de cirrosis por esta enfermedad. Esta es la publicación que hicimos por allá del año, creo que 2014, hace unos 6, 7 años, en donde publicamos por primera ocasión que los nudillos era un sitio clínico ignorado de resistencia a la insulina. Y que, bueno, como lo señala en esa oración, en resumen, incluso lo dice en el segundo renglón, sujetos con índice de masa corporal normal tenían acantosis nigricans, lo cual significa resistencia a la insulina. Esta área ha sido un área en la que hemos estado trabajando varios profesores en el servicio de endocrinología para documentar, también de profesores del departamento de dermatología, cómo la acantosis nígrica es un signo sencillo, barato, económico, sensible para diagnosticar resistencia a la insulina. Finalmente, bueno, nos fuimos a la adulta y también, y este estudio que fue la tesis de doctorado del doctor René Rodríguez, es donde encontramos que 30% de los niños de una consulta de niño sano a los 2 años de edad tenían o tienen resistencia a la insulina y acantosis nigricans. Aquí lo pueden ver, jóvenes. Lo están viendo en un niño de menos de 2 años y vean cómo las manos de su mamá que le detiene esa mano, pues también tiene acantosis nigricans. Aquí pueden ver todas estas manitas de niños de menos de 2 años con resistencia a la insulina. O sea, ya sabemos que todos estos niños están en un alto riesgo de desarrollar esta enfermedad y por eso es que dice, permítanme, que es un marcador clínico novedoso de un alto riesgo metabólico más adelante en la vida el encontrar acantosis en estos infantes. Muy bien, voy a presentarles o voy a ponerles el día de hoy como para que les quede bien claro el concepto de que la resistencia a la insulina está muchos años antes, les voy a presentar un caso que propusimos en una publicación al mundo en el año 2018, en donde ponemos precisamente lo que ya les decía, que la resistencia a la insulina es el real enemigo a tratar. Y ahí va el ejemplo. Les puedo asegurar que es el ejemplo de cuando menos 20, 30 de ustedes, compañeros, tomando esta clase. Se trata de una mujer de 18 años de edad que acude por aumento de peso de alrededor de 10 kilos, a pesar de estar vigilando su alimentación. Esto ha ocurrido en el último año. Su mamá y su abuela tienen diabetes o hipertensión, su papá tiene dislipidemia y ella refiere a algunas irregularidades menstruales y acantosis en los nudillos. Su glucosa está, fíjense bien, en 84 en ayunas y su hemoglobina glucosilada en 5.3. ¿Todo el mundo le queda bien claro este ejemplo? Guillermo, la pregunta para ti es si este paciente tiene diabetes. Guillermo Sánchez. No, la respuesta es que no todavía. No todavía. Más bien no. Low battery. Muy bien. Un segundo. Bueno, la pregunta es si esta persona tiene diabetes. Pues claro que no. Sin embargo, la pregunta que le hago al mismo Guillermo es, Guillermo, esta paciente que te comenté de 18 años, que ha aumentado 10 kilos, que tiene historia familiar de diabetes, hipertensión y que tiene oligomenorrea, acné y acantosis, ¿tiene resistencia a la insulina? Sí. Sí. O sea, no tiene diabetes, pero sí tiene resistencia a la insulina. ¿Cómo la ves? Lo correcto es, nos esperamos 30 años a que desarrolle diabetes o hipertensión, o mejor, a que se le eleve la glucosa, o a que se le eleve la presión arterial, o empezamos a manejar su resistencia a la insulina desde ahorita. Iniciamos el tratamiento de la resistencia a la insulina. Pues podemos hacer lo que queramos finalmente y lo que el paciente decida en conjunto con nosotros. Sin embargo, si queremos realmente impactar
en su calidad y cantidad de vida, manejar su resistencia a la insulina es mucho más correcto, definitivamente, y mucho más eficaz y económico, aunque también no deja de ser difícil, puesto que tendría un fuerte impacto en su alimentación y en su actividad física, y probablemente algún medicamento para resistencia a la insulina. Lo más probable es que esta paciente, haciendo modificaciones dietéticas, bajando de peso y consiguiendo un buen control de su actividad física, podamos evitar el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, quiero decirles que esta propuesta la hicimos a la comunidad. No ha prosperado porque nos ganó el COVID, pero bueno, la intención o lo que teníamos era lanzar una fuerte campaña en el estado de Nuevo León para tratar de identificar a nivel escolar todas estas manifestaciones tempranas de esta enfermedad, y así, si sabemos que 2 de cada 3 adultos regiomontanos tienen obesidad o sobrepeso, que 1 de cada 3 tiene diabetes, que 2,5 de cada 10 tienen dislipidemia o hipertensión, etcétera. Si los tratamos 20 años antes, seguramente podamos conseguir un extraordinario impacto en menos de 10 años en la prevalencia e incidencia de estas enfermedades. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Yo tengo una duda, doctor. Sí. Entonces, la resistencia a la insulina, una vez siendo resistente a la insulina, ¿la persona va a ser siempre resistente a la insulina o puede ser reversible esta condición? ¿O no se sabe todavía? Bueno, todavía no tenemos una idea totalmente válida como para generalizarlo, Ricardo. Pero lo que sí te puedo decir es que la mayoría de las personas que tienen resistencia a la insulina van a tener resistencia a la insulina toda su vida. Que se esté expresando clínicamente dependerá de si está haciendo ejercicio o dependerá si la persona está cuidando su alimentación. Si la persona baja de peso, si la persona hace ejercicio, si se reduce su consumo de carbohidratos, aunque tenga genes de expresión clínica de resistencia a la insulina, seguramente esa persona ya no tiene resistencia a la insulina, aunque tiene toda la maquinaria genética para expresarla si lo requiere. Y no será más que a expensas de control de peso y de actividad física que esta persona pueda conseguir el que su resistencia a la insulina esté revertida y esté apagada, esté totalmente no expresada clínicamente, aunque genéticamente tenga toda la maquinaria para tenerlo. No sé si quedó claro. Sí, doctor. Muchas gracias. Por otro lado, quisiera aclararte, Ricardo, que no necesariamente todas las personas con diabetes tipo 2, no necesariamente todas las personas, necesariamente la resistencia a la insulina es el fenómeno más importante, pero te puedo decir que es en el 95% de ellos. Hay un 5% en donde los problemas más serios son una deficiente secreción de insulina, un aumento en la producción de glucagón, un problema de reabsorción tubular renal de glucosa y otros mecanismos fisiopatológicos, pero al menos te puedo decir que el mecanismo inicial y más frecuente, entendiendo por esto más o menos el 95% de las personas con diabetes tipo 2, será la resistencia a la insulina. ¿Ok? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Tengo una duda, doctor. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Sí, yo tengo la duda. En un paciente que tiene hiperglucemia, la hiperglucemia característica en la diabetes tipo 2, ¿se puede decir que está provocada por la resistencia a la insulina o por una disminución de la secreción de la insulina? Eso lo vamos a ver el día de mañana, doctora, no se mortifique. Ok. Ok, pero le puedo decir que en esa paciente ya con diabetes tipo 2 no tiene esas dos cosas, tiene 9 cosas que están jugando ese por qué ya se está expresando la enfermedad. 2 de los más importantes son los que comentó usted. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Doctor. ¿Sí? Disculpe, doctor. ¿El índice coma-IR o la pinza euglucémica periodinamica se puede usar como escrutinio para resistencia a insulina?
Para nada, absolutamente. No hubo tiempo de comentar en grandes detalles, en el video lo tienen, y hay algo de información y hay mucha en la literatura. El índice de HOMA hoy por hoy no es absolutamente un marcador lo suficientemente sensible, preciso y específico para ser considerado en la práctica clínica como una forma de identificar a las personas con resistencia a la insulina. Lo hace mejor la acantosis nigricans, doctor. ¿Ok? Ok, gracias. Doctor, yo tengo una pregunta acerca de la acantosis nigricans. Sí. ¿Hay algún criterio para establecer que se cumple con, o sea, que existe la acantosis nigricans o cualquier hiperpigmentación en las zonas antes mencionadas ya cumple como acantosis nigricans? No, tiene sus características clínicas bien establecidas. No es un tema del día de hoy, doctor. Puede revisarlo y en cualquier parte es un tema muy sencillo, pero la acantosis nigricans no es más que un engrosamiento de la epidermis con clavos interpapilares, generalmente en superficies con un aspecto, textura de la piel áspero y con algo de hiperpigmentación, sobre todo en personas con piel morena u oscura, que está presente en sitios como los nudillos, los codos, las rodillas, los axilas, el cuello, etc. ¿De acuerdo? Pero está bien establecido la forma en que clínicamente se pueda llegar a este diagnóstico. Estamos trabajando un grupo de profesores del servicio de endocrinología en inventar un aparato para que ya la gente no tenga que hacer la observación y que simplemente a través de una longitud de onda podamos diagnosticar en una forma muy económica, sencilla, barata, la presencia de acantosis nigricans. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien, jóvenes, pues ya estamos fuera de tiempo. Espero que este tema lo revisen con más detenimiento y nos vemos el día de mañana. Antidiabéticos orales es un tema extraordinariamente importante en su formación. Les puedo asegurar que si no lo leen, pues la capacidad de retener el conocimiento es muy baja. Les sugiero fuertemente que se pongan a leerlo. No nada más a ver el video. Gusto en verlos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. No sé cómo apagarlo. Olin, cuando yo estoy en clase, entiendan que o estoy en clase